Aquí aparecía el gas grisú, el que hacía explosiones, ¿cierto? Y como en los primeros años se usaba solamente llama para alumbrar, a carburo, aceite, a parafina, los chonchones se llamaban, ¿cierto? En esos años había muchas explosiones con el gas que aparece del carbón, más el chonchón, la llama que se alumbraba. Y como había muchas explosiones, por eso le llamaban el chiflón del diablo. ¿Por qué? Porque cuando el gas estaba bajito, hacía explosión aquí y se apagaba el tiro. O sea, mataba a un minero no, que estaba aquí, al barretero, a nadie más. No había problema cuando estaba bajo porque era uno nomás. ¿Ya? El problema era cuando el gas está muy alto de más. Porque el aire era malo, el gas está muy alto de más. Con cualquier chispa se arma la bola de fuego que se la lleva al aire. Y eso era lo que mataba mucho el minero en los primeros años, ¿cierto? Habían 8, 10, 20 quemados, ¿cierto? Por el gas grisú, por esas bolas de fuego que se armaban, que recorrían las galerías. ¿Ya? Y por eso después de 1880 empezaron a hacer compuertas a cada 100 metros, o portones con barro por los dos lados, ¿cierto? Para que no se quemaran. Y esas compuertas atajaban las bolas de fuego que se armaban. ¿Ya? Todo eso de 1880 para adelante ya había compuertas en la mina, ¿cierto? Para atajar las bolas de fuego a cada 80 metros, a cada 50 metros, eso, ¿cierto? Para que no matara mucha gente. Y como había un minero cada 5 metros, cada 10 metros, morían 8 o 10 nomás. No había problema tampoco, ¿ya? Eran poquitos. Entonces, ¿y por qué le llamaban el chiflón del diablo? Porque los mineros no sabían de dónde venían las bolas de fuego. Y le preguntaban a los gringos que estaban a cargo de la mina de dónde venían y les contestaban ellos que era el diablo que se la encendía. Porque eran flojos, borrachos, malos para la pela. Y de ahí que le llamaron ellos el chiflón del diablo. Y cuando iban a las pulperías cambiaban las fichas que se pagaban por los alimentos. Ahí le contaban a Baldomero Lillo que trabajaba en las pulperías y él iba anotando todo y hizo los cuentos de Baldomero Lillo, el chiflón del diablo. Antes de los cuentos esta mina se llamaba Chiflón Carlos, por don Carlos Cousiño, hijo de don Matías Cousiño. Pero después se le llamó chiflón del diablo. En esos años no había instrumento para medir el gas grisú y se medía con pajaritos. ¿Lo vieron en la película? Sí. Aquí lo voy a explicar yo cómo era con pajaritos. Hoy día lo medimos con este instrumento que se llama metanómetro. Este lo vamos a encender ahora, este chupa aire y después que lo chupa lo empieza a quemar. Ahí lo está quemando, ¿eh? Cuando para ya nos da la medida. Ahí nos dice que no tenemos nada, ¿cierto? ¿Y por qué no tenemos nada? Porque nos está sacando carbón y el aire es muy bueno también. Entra solo y sale solo el aire. Porque está solamente esta galería funcionando. Para abajo está todo tapiado el aire, ¿cierto? Así que está ¿cierto? Pasando por esta galería. No tenemos nada, ¿cierto? Porque nos está sacando carbón. Este instrumento al 1,8% ya puede hacer explosión. 1,8%. Al 30% se arma la bola de fuego, se le lleva al aire ya cierto fuerte y mata todo lo que pilla. Todo eso hasta 1940 ocurría mucho eso porque el aire era malo en la mina, porque todos los ventiladores eran a vapor, eran lentos. Aquí está esta jaulita donde se medía el gas con pajarito antes, hasta 1930. Aquí, esta jaulita de esos años la encontramos nosotros abandonada en esta galería. Que estas son antiguas, esto está explotado todo en los primeros años. Ahí lleva una varillita al medio y ahí le amarraban las patitas al pajarito, se la pegaban con un pegamento. Y ahí quedaba midiendo el gas grisú el pajarito. Y se usaban los canarios y los gorriones. Ahí está el pajarito, ¿cierto? Y cuando había poquito gas grisú, el pajarito quedaba tiritando paradito durmiendo, ¿no? ¿Cierto? Se podía trabajar. Cuando había más o menos, el pájaro sigue de espalda para atrás, queda colgando pero vivo. Y de ahí viene el dicho de espalda el loro, que medir el gas grisú en la mina, porque los loros siguen de espalda pero con poquito gas, no con más o menos. Un poquito que hubiera siguen de espalda al tiro, aguantaban poquito el gas, avisaban antes, por eso lo traían los gringos, porque le avisaban antes ellos que ya venía gas en el aire y en cualquier momento más adentro ya se iba a armar la bola de fuego, con las llamas que se usaban los chonchones.
Entonces arrancaban al tiro. Y cuando había mucho gagrisú, el pájaro moría como en la película, y ahí ya, cierto, empezaban a gritarse unos con otros, grisú, grisú, para arrancar, porque en cualquier momento se iba a armar la bola de fuego y a matar todos los que estaban entre dos compuertas.